yo quería ya mover un poquito el debate y también hablar porque muchos residentes también están buscando la investigación y hay especialidades que tienen más facilidad que otras, por ejemplo, medicina de familia no se ve que tenga investigación, o por lo menos a lo mejor no lo perciben los estudiantes, pero sin embargo en otras profesiones sí. Sí lo perciben, fíjate si lo percibirán, que lógicamente de los primeros que eligen y que son muy pocos, se van a unidades docentes donde hay investigación y alta investigación, ¿vale? Y posibilidades de seguir haciéndolo. O sea, eso sí lo perciben los que llegan. Lo que pasa que yo creo que pasa en muchas especialidades, no solo en medicina de familia, abriendo un poquito el debate, es que ahora mismo el residente cuando llega se siente, yo tengo un hijo ahora residente, ya hace muchos años que yo dejé, pero conozco muchos y de lo que se quejan mucho es de la carga asistencial y de la poca dedicación que puede tener el tutor hacia ellos, porque también está lleno de carga asistencial, es decir, que es que la carga asistencial puede o prima sobre otras funciones que son importantísimas, porque para hacer tu currículum la mejor oportunidad es la residencia, para saber específicamente a qué te quieres dedicar dentro de tu especialidad, porque es un amplio campo, un abanico inmenso que es donde tú vas a desarrollar, para que te guste tu especialidad y para que después veas un camino, porque no todo el mundo va a tener que usar el mismo camino o elegir el mismo camino dentro de su especialidad. Y ahora mismo yo creo que eso es fundamental para ellos, es decir, lo fundamental es que pudieran tener esa posibilidad no solo de investigar, sino asimismo de publicar, de estar dentro de lo que se mueve en el ámbito de la medicina, digamos, lógicamente más puntero, con facilidades, ¿vale? Porque muchas veces depende de dónde estén, en qué zona geográfica, en qué unidad docente, todos lo sabemos, no son cuestiones de sacarlo aquí, pues las labores asistenciales implican que sea una mano de obra y que hay que estar ahí, entonces tienen pocas posibilidades de desarrollo, eso es triste, aunque tengo que decir que yo aprendí mucho en la labor asistencial, tengo que decir que insisto mucho que ahí se aprende también mucho, pero claro, una cosa. En los programas de la especialidad se contempla que tiene que tener el residente habilidades en investigación. Lógicamente durante la residencia no va a tener tiempo, pero sí que tiene que. Y yo creo que en los nuevos programas habría que arbitrar algo para que pasen o roten por buenos institutos de investigación que hay en muchos hospitales, aunque no sean en el suyo en el que están formándose, para que tengan esos conocimientos, habilidades y formación en ese sentido, independientemente de que tampoco se les va a exigir que hagan la tesis doctoral o un proyecto de investigación relevante para que no merme su formación. Pero se les podría orientar, podría orientar. Pero vamos a sustanciar a la asistencia, a la investigación, y eso es importante. Y por ejemplo en cirugía, porque en cirugía también se ve más investigación, más tecnología. Yo la verdad es que creo que la investigación en España es un problema al margen de la especialidad. En España no se fomenta la investigación y es la realidad. No se fomenta la investigación. Pues aquí se ha tocado el tema, principalmente porque hay una presión asistencial tan potente de la que se le hace participar al residente. Entonces ahí tenemos un problema clave y ellos se perciben en desventaja respecto a otros compañeros de otros países y es una situación pues muy evidente. A ver, no se percibe esto porque no hay financiación y solo basta con ver los presupuestos generales del Estado destinados a I+D+I, que cada año disminuyen. Entonces, bueno, pues evidentemente si tenemos recursos limitados económicos sumados a un sistema que prima dar salida a esa gran carga asistencial y añadido todo esto a que el chaval percibe, el residente percibe que no le van a exigir una tesis doctoral para colocarse, no le van a exigir una serie, un número de publicaciones básicas, no va a tener estas exigencias porque actualmente no las hay, y es la realidad, con lo cual queda en un segundo plano la investigación, en un segundo triste plano, porque lo que le da calidad también al sistema sanitario es precisamente su producción científica. Y es independiente de las especialidades. Sí, yo le iba a proponer una pregunta, pero es que ya la habéis contestado, no siendo que yo tuviera la idea solo de la parte que conozco. ¿Cómo están vuestros residentes en cuanto a investigación? Ya veo que efectivamente habéis puesto el tema muy clarito y por qué, las circunstancias, sobre todo las valoraciones posteriores, pero es sorprendente. Y digo por qué. En una reciente, ya hace un año,
reunión que tuvimos de residentes de pediatría siempre, españoles y portugueses, fue sorprendente, porque sacamos el tema. Y el residente español decía que estaba en un momento de formación y que no le interesaba la investigación. Sin embargo, todos los residentes portugueses que había de pediatría, todos habían publicado en revistas internacionales de impacto bastante y tenían todos su tesis doctoral. Es decir, que eso es un hecho, ya veo, constatable en todo lo que representamos de alguna manera, y sin duda ninguna es algo que desde los ministerios correspondientes y desde las sociedades hay que cambiar, desde las comisiones que eso es hay que cambiarlo. Porque Europa clarísimamente, no, pero cuando tú, por ejemplo, quieres entrar en la universidad, tienes que acreditarte, te están exigiendo una serie de niveles, que tienes que tener publicaciones, que además tienen que tener impacto esas publicaciones, claro, que tienes que tener la tesis doctoral, que no me parecen mal, es la misma exigencia. Entonces, y salvando que hay grandes diferencias, pero que yo creo que estoy de acuerdo contigo, que hay una gran diferencia cuando tú sales a Europa, la gente en la residencia está haciendo la tesis, está en proyectos de investigación, se está formando asistencialmente, pero tiene exactamente más medios, más eso. Entonces, que me parece fundamental llegar a ese equilibrio, pero que hablando de residentes, que hoy no están aquí ellos y tal, yo creo que ellos sería una demanda que harían, o sea, que me parece normal. De hecho, cuando van por los hospitales a ver la jornada de puertas abiertas, no, ellos van centro por centro, especialidad por especialidad, preguntan, aquí se puede hacer la tesis doctoral, aquí hay ensayos clínicos, aquí se puede participar en proyectos de investigación, hay FIS, esa es la quimera, eso es lo que les gustaría porque se imaginan ese mundo utópico. Luego la realidad es la revisión asistencial, el día a día les hace ver que si 8 guardias, 7 guardias, los tutores no tienen tiempo y no hacen aquello que en ese servicio sí que se podría hacer en otros escenarios. Pero es un tema muy personal también y hay que implicar mucho al residente. Quiero decir, nosotros en nuestro servicio, y a mí me inculcaron eso en mi servicio, no les exigimos porque no tenemos una base legal para plantear esta exigencia, pero sí que tenemos una exigencia soterrada. Es decir, según ingresa el residente, ya se le plantea que se sale de la residencia con una tesis, si no hecha, ya bastante planteada, que tiene que sacar una serie de trabajos todos los años. Quiero decir, se le implica al residente que todos sabemos que tenemos una gran carga asistencial, pero la tenemos todos, no solo ellos. Entonces, tienen que ponerse las pilas asumiendo que estamos en un sistema que no lo va a favorecer, pero tienen que espabilarse. Yo quiero meter el dedo en una llaga, que es la motivación, ¿no? Lo que estabais diciendo vosotros. Yo creo que los profesionales sanitarios tenemos una responsabilidad social enorme, porque la sociedad nos pone a cargo de un tema absolutamente crítico y entonces nos dan un crédito desmedido, es decir, el crédito que tenemos frente a la sociedad es desmedido y a veces no somos conscientes de la importancia que tiene eso. Claro, la única respuesta es que por definición intentemos ser excelentes, es decir, intentemos ir más allá como colectivo, ¿no? Claro, para ser excelente no basta con hacer una buena práctica clínica. Hay que tener una relación clínica excelente, hay que, evidentemente, tener capacidades técnicas, pero también tener ese conocimiento transversal de manejar conocimiento. Y el conocimiento se maneja a través de esas 3 herramientas: creación con investigación, difusión a través de una buena estructura de formación y aplicación a la práctica clínica. ¿Y ahora qué tenemos? Pues ahora tenemos una oposición, perdonad que haga yo diciendo, la competitividad se termina en la oposición. Y luego los factores para que un residente siga trabajando dependen más de la capacidad que tenga para interaccionar bien con su hospital y quedarse, que haya un auténtico sistema de meritocracia, y tampoco lo tenemos ni los jefes ni los tenemos nadie, es decir, falta la meritocracia. ¿Y por qué falta la meritocracia? Porque funcionamos con un país que no ha desarrollado un buen sistema para la incorporación de las personas al mundo laboral, basado en méritos de conjunto y no solo de antigüedad o de bolsas de trabajo o lo que sea. Entonces, es que es un error de sistema. Yo creo que es el gran problema, ¿no? El sistema está tan globalmente deficitario en estos aspectos, pero globalmente, si ven los residentes que en su propio servicio apenas hay un 15-20% de doctores, apenas 1 o 2 tienen intereses en pertenecer a un cuerpo universitario, hacen revisiones científicas y ven que apenas 1 o 2 de sus adjuntos publican, dicen, bueno, yo puedo vivir como este hombre y vivir bien, con lo cual no tienen una motivación y hay que motivarles.
hay que decirles, mira, que aunque la vía... Y al adjunto también, ¿eh? Sí, sí, y al jefe de sección y al jefe de servicio. Y al jefe de servicio. Pero claro que sí, es que hay que predicar con el ejemplo. Claro que sí, claro que sí. Y también la motivación de los tutores, porque también se percibe que esa es una carencia. Los tutores, creo que se ha comentado, tienen mucha presión asistencial, no pueden estar con el residente todo lo que se Y que quiera. están poco reconocidos, Eso es. Yo creo que En primaria nada. En primaria nada, por eso lo digo, por más conocimiento de causa. Pero yo creo que ahora ya casi es general, ¿no? O sea, Va a los cambiar de tutores, todos modos, ¿eh? Ahora se va a intentar darle una serie de horas mensuales, como si fuesen días de libre disposición o lo que fuese, de tal forma que puedan abandonar un poco esa actividad asistencial y dedicarla un poquito más al tema formativo de residentes, y va a ser una cosa que ya está prácticamente De hecho, cerrada. fíjate, Lo que quería- ocurre es que pasa con la asistencia, entonces si se le da esas horas, si ¿Quién la luego cubre? si ya están llenos con una presión asistencial grande, hablo de primaria, Sí. encima le liberas que se lo merecen unas horas y eso se lo tiene que asimilar cubrir a otro los compañero. compañeros. ¿Hay que liberar o hay que pagar? Bueno, pues, él ha hablado de liberar, claro, Se pues va- a lo se mejor va- es pagar. Se va a liberar. Claro. Se va a liberar. No, pero- Se va a Porque en pagar. Pero teoría que hay es una veces- cosa, pero a costa que a de lo la, mejor de la es que hay que calidad pensar. asistencial, que también hay que contar con ella. Es que luego es otro de los problemas de las enormes rigideces que tenemos en el sistema. Es decir, ¿por qué un hospital no puede tener una persona de extraordinario prestigio que trabaje 3 horas como asociado y luego desarrolle su actividad privada o desarrolle sus cosas, lo que quiera? Y por otro lado, personas con verdadera dedicación exclusiva a la investigación, a la docencia, etcétera, y en vez del café para todo que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces yo creo que esta es la otra cara de la moneda, es decir, no todos deberíamos cobrar igual, sino cobrar en función de la dedicación, las tareas y sobre todo de los resultados que obtengamos. Sí, ¿no? la homogeneización, la falta de tensión y el que no haya meritocracia, ni escala de mérito, ni autoevaluaciones, sino que según se entra ya en el sistema de residencia ya tienes el título, así lo piensan, contribuye mucho a que se pierda la calidad de algo que tenía mucho prestigio. Entonces también se ha hablado de la motivación. Yo creo que sí, que a mí me gustaría formularos si pensáis que siempre se habla por generaciones, esta generación es peor, generación peor, siempre se ha dicho de la gente joven. Yo no sé si la motivación cómo se podría despertar, porque sí que hay grupos motivados entre residentes, pero siempre decimos en nuestra época había más cultura del esfuerzo, había más cultura de destacar, más competitividad. Claro, se presentaban 26.000 al examen 1000 y había 5.000 plazas. Y el que no lo sacaba no entraba en el sistema 1000 porque el sistema sanitario permitía, sin una formación de posgrado, ejercer y sin menoscabar ningún tipo de asistencia, se iban a PD o a industria o a otro tipo de... Ahora no, ahora es obligatorio tener posgrado, pero que no baje la tensión, no solamente ya por sacar la selectividad para medicina, como siempre estamos pidiendo de que haya tantas plazas 1000 como estudiantes aunque sean facultades privadas, cuidado, y formar un 1000 cuesta mucho, habrá que equilibrar también esos recursos. Ahora, Digamos que ese es un problema de motivación. La motivación. Falta tensión. Pero la motivación en España también se ha perdido en la medida en que se ha ido perdiendo la dignidad de ser médico. Quiero decir, Yo creo que somos el reflejo de la sociedad. Fijaros que ¿no? veníamos a hablar de los residentes y estamos Estamos hablando hablando de los de- problemas que tiene toda la sanidad y sobre todo de residente para arriba, que repercute sobre los residentes. Sí. sin duda ninguna. Bueno, ahora yo quiero comentaros una cosa y es que ha cambiado un poquito la elección MIR con la introducción de la nota de corte. Antes aprobaban todos, incluso ha habido algún año que han cogido plaza con menos. Nota negativa, sí. Y no sé qué pensáis si esta nota de corte puede ser buena y si el sistema Yo creo que es actual de buena. asignación, que empieza ya el 15 de abril, si es la ideal. La Confederación Española de Estudiantes Médicos dice que no, porque es demasiado jerárquica y excluyente. De hecho, los que no pasan son los recién egresados, eso es lo malo, habrá que evaluar eso. Pero desde luego que en un examen que está prestigiado, objetivo, muy evaluado y aceptado por todos, ¿no? Por todos los agentes del sistema, el que alguien no supere un 35% de la mediana de los 10 primeros números indica muy poco. Yo creo que el punto de hay corte que mantener hay un que punto de corte mantenerlo. porque si no
y hay Va a que ser, ser puesto en sí, eso. va a haber Otra cosa es que relajación. tenga que haber cambios, a lo mejor en el examen MIR, eso no lo sé, pero el punto de corte estoy convencida de que hay que tenerlo, es decir, no se puede obtener una plaza de residencia igual que una plaza para estudiar si no tienes los conocimientos y habilidades que se te piden, y si tienes un examen suspenso, es un examen suspenso, eso aquí y en todos los lados, no es posible, o sea, eso no es posible. Estoy totalmente de acuerdo, pero el problema es que cuando tú evalúas a la gente, evalúas o bien para ver qué grado de conocimiento tiene o para opositar, es decir, para decir usted tiene el nivel de corte suficiente para acceder a este número de plazas. Esto es lo que tenemos que clarificar. Es muy complicado que no puedas acceder a la práctica profesional si no pasas ese nivel de corte, ese ciclo de formación de posgrado, y al mismo tiempo decir, no, mis necesidades son solo estas. Este equilibrio es el que tenemos que mejorar. Yo creo que hay que dejar una élite, entre comillas, mientras sea atractivo el Sistema Nacional de Salud, para que esos que tengan ese nivel puedan llegar al Sistema Nacional de Salud en sus diferentes escalones, con esa formación de posgrado específica dirigida a prestar luego asistencia en el Sistema Nacional de Salud, y otro bloque de personas que puedan optar por un ejercicio profesional de otro tipo, y que hay que garantizar que tengan el nivel de corte suficiente para ejercer la profesión, no para cubrir N plazas. Lo que este es el juego que yo creo que hay que mejorar en el futuro. ¿El MIR es suficiente? ¿Se miden los conocimientos realmente de los alumnos o hace falta que se cambie esta oposición y introducir otros cambios? No sé qué pensáis, ¿qué se puede introducir en el examen MIR? Sí. No, yo poco puedo decir ahí. Creo que ha demostrado hasta ahora que es bueno, pero como ha dicho Juana, que haya que hacer cambios, pues todo sistema hay que cambiarlo. Se nos va a plantear un problema dentro de unos años con lo de la troncalidad, que habrá una doble elección, y matizar eso va a ser realmente, tiene que ser muy meditado, y sin duda tendrá rechazos, lo hagas como lo hagas. Sobre todo la segunda parte va a tener rechazos con toda seguridad. Bueno, los expertos que crean que haya que hacer algún cambio, escuchando a los estudiantes también, porque van a ser los afectados, escuchándoles, no aceptando todo lo que digan, por supuesto, pues que decidan los cambios que tienen que hacer. Ahí las comisiones también tendrán que decir sus cosas. Claro, pediatría creo que se queda fuera de la troncalidad, pero hay otras... Adiós, gracias. Sí, pero hay otras, hematología, por ejemplo, entra y no sé cómo va a afectar la troncalidad a hematología. Cuéntanos un poquito así, Sí, un esbozo. ya he comentado de que adaptar el programa a los 4 años va a ser muy, muy difícil. Imposible. Pero muy, muy difícil, no solo por los avances en los contenidos que ha habido en los últimos años y la incorporación de otras prácticas clínicas, trasplante, médula, etcétera, sino que ahora, cuando una de las expectativas, la movilidad europea de salir a encontrar trabajo, pues tienen que hacer un obligatorio de un año más en interna, porque 4 es insuficiente, está solamente creo que Bulgaria y Grecia con 4. Entonces es obligatorio el revisar especialidad por especialidad en la troncalidad, puesto que si 2 años van a ser genéricos, importantísimo. Luego el que en esa formación troncal de esos 2 años, que no haya competencias específicas, o sea, que se elaboren muy bien los programas de tronco. Y luego, logísticamente, somos muy escépticos en cómo se va a llevar a cabo en las unidades docentes troncales la elección en el segundo año. Puede haber ahí factores poco objetivos a la hora de decidir. No todas las unidades docentes van a tener medios para que alguien muy bueno que ha elegido el tronco médico en tal centro luego pueda ser cardiólogo, porque cambió la decisión. Entonces creo que se podría hacer un sistema igual que el de ahora, mejorando el examen, incorporando habilidades también, no solo contenido teórico. Ya se ha tratado de hacer poniendo un tema. Pero los nuevos medios, yo creo que ponen radiografías, etcétera, y casos más de comunicación o con pacientes, etcétera, para buscar no solo jerárquicamente el mejor número, sino los que realmente van a ser mejores médicos también. Entonces, en ese sentido, la hematología en terapia con la troncalidad tiene las reivindicaciones de respetar los programas específicos, como es el lenguaje doble de laboratorio y de clínica, muchas reservas con el programa de que se sea capaz de elaborar el nuevo programa basado en competencias,
Y en ese sentido nos hemos apoyado en las sociedades europeas, en la normativa de la Comisión Europea, que dice un mínimo para formar un especialista. Hay diferentes comunicados sobre diferentes especialidades y al final el resultado parece ser que es presupuestario, pero claro, no por culpa de eso vamos a formar peores especialistas en odontología y en otras, porque hay varias especialidades, no todas, recomendando adaptar los programas formativos a los requisitos de movilidad europea y a los requisitos del modelo de troncalidad. ¿Cómo se podría resolver eso? Pues con comunicación, hablando con todos los agentes y también escuchando a los estudiantes, escuchando a la sociedad científica. Sí, y en el tronco quirúrgico, ¿cómo estáis? ¿Os sentís cómodos ahí? No, evidentemente no, pero bueno, ojo, ahora te entro en ese tema, porque aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, es que la troncalidad supone un buen marco para que desde las comisiones nacionales se plantee realmente al Consejo Nacional de Especialidades, se plantee el problema que hay en España, que es que no son años suficientes. Y ya que se plantea la troncalidad, es una buena oportunidad para decirlo directamente. Evaluaciones, aumentar años, es que se necesita. En las especialidades quirúrgicas, ¿cómo vais? Pues mal, porque si ya vamos mal, cuando resten 2 años a ese periodo formativo, vamos a ir muy mal. Pues bueno, pues estamos en un buen escenario para plantear aumentar estos años de formación, que me parece súper interesante. Desde luego, una cirugía plástica es básico. El otro tema que hemos tocado es el tema del MIR, si el MIR es un buen sistema o no. El MIR como examen, quiero decir, ¿eh? A ver, el MIR no es perfecto, pero no es tan malo, ¿eh? No es tan malo. Y yo creo que hace cierta justicia a lo que pedimos, que es meritocracia, pero yo iría un poquito más. No es malo, pero podría ser, es mejorable y podríamos mejorarlo. Por ejemplo, ¿cómo? Pues prestando atención real a los méritos que hace el alumno durante la obtención del grado. No solo a las notas, sino a una serie de méritos, y tenerlo en cuenta en la evaluación. Por ejemplo, evaluando habilidades, efectivamente. Por ejemplo, una cosa que a mí me gustaría mucho y se hace en muchos países, y no es tan malo, la entrevista. Es que no es tan malo. No es tan malo entrevistar con quien sea preciso, jefes de servicio, tutores, quien sea, y evaluar. Y evaluar en función de esa entrevista personal las posibles capacidades, la potencialidad que podría tener esa persona, no solo en la especialidad, sino en ese servicio. Se hace en muchos sitios. En España nos da miedo porque parece que estamos quitando tal, y parece, oye, pobrecitos, ya no estamos siendo tan meritocráticos, ya estamos creando aquí el cortijito. No, seamos francos. Puede ser bueno hacer una entrevista personal por quien sea a una persona que se va a formar durante una serie de años en un servicio. Yo, en un mundo utópico, yo creo que la troncalidad tiene sentido de decir, tiene que haber un primer tronco, que es ser médico. Ser médico, no médico o cirujano o pediatra, o médico de atención, médico. Esto no se puede hacer más que con esa transición, grado, posgrado, eso está claro. Y ahí tiene que haber una primera evaluación, estoy totalmente de acuerdo contigo, que incluye no solamente los conocimientos teóricos, sino las habilidades y la actitud. Yo creo que esto también es muy importante. Luego tiene que haber una decisión sobre troncos. Claro, ¿dónde está la medicina familiar y comunitaria? ¿Dónde está la atención primaria? ¿En qué tronco? Parece más que del médico, ¿no? Parece, por nuestro modelo, aunque podía estar, pero parece más que el médico. Pues que esté en el tronco médico, es decir, y que en esos años troncales no podemos vivir con un tronco médico de medicina interna, no tenemos capacidad para gestionar esa troncalidad así. El cirujano, el que quiera ser cirujano, que entre en el tronco quirúrgico, pero ya siendo médico, es decir, no como de la nada al tema. Y finalmente viene el otro tema, y es, ¿se puede empezar a ser cirujano de una especialidad extraordinariamente, pues de ahí tiene mucho sentido lo del tronco, ¿no? Como pueda ser la vuestra, muy específica. Entonces, no tendremos que ir evaluando progresivamente cada año a nuestros residentes para situar a cada uno. Es decir, se puede ser un excelente médico de atención primaria, pero a lo mejor no haber desarrollado las habilidades manuales o técnicas de... El tronco no es malo, no tiene sentido que un cirujano plástico sepa reconstruir perfectamente algo basándose en técnicas de supra-microcirugía y ante una hernia, pues se venga abajo. Es que no tiene sentido porque falta el tronco. Y actualmente está entendido como unos meses rotatorios para cumplir el programita y ya está, pero no es real. Es que esto liga con lo que sería el otro gran batalla, que son las trayectorias curriculares que terminan en áreas de capacitación específica,
más complejas, Eso es a lo ¿no? que me refería yo. Claro, que esto también... Puede orientar. Sí, quería dar una aportación positiva, ya que parece que lo vemos todo como bastante problemático. La pediatría es que es un tronco en sí, que luego tendrá su formación. La idea que desde la comisión yo he sacado es que la Dirección General, el Ministerio, en estos momentos, está dispuesto a que se prolonguen los años de muchas de las especialidades. Eso es lo que transmiten. Siempre justificándolo de manera adecuada, que parece claro que están casi todas justificadas, pero con una cortapisa. No se nos olvidemos que esto lo financian las comunidades autónomas. Y ya entramos, no voy a sacar aquí lo sacamos siempre los pediatras, lo del calendario vacunal, pero es un ejemplo que está muy claro. Y no se nos puede olvidar eso. Al final van a ser las comunidades las que lo van a aceptar, pero desde el Ministerio en estos momentos nos lo han transmitido así. Les parece muy bien justificar más años de una manera adecuada y lo alargarían cuando se desarrollen los programas. Pero deberían adherirse ahí, a este punto, la mayor parte de las especialidades, porque no hay ningún ginecólogo aquí, eso, bueno, pues... Pero es una especialidad súper interesante para debatir sobre ella. Y que ginecología tenga 4 años, ginecología y obstetricia, y que esté fuera de la troncalidad, bueno, o sea, es una cosa que yo no sé cómo lo han negociado los ginecólogos, no sé si a través de la SEGO, no sé si a través de las comisiones nacionales, no sé cómo lo han hecho, pero se han quedado fuera de la troncalidad. Hombre, un ginecólogo, una especialidad que es inmensa, es que es tan amplia, entonces, bueno, tendrían que sumarse a esta amplitud todas las especialidades, todas. Bueno, dejamos, si queréis, la troncalidad, que da para un debate, 2, Sí, 3, sí, un montón, y intenso. además ya tendremos tiempo de hacer más porque parece que va para largo todavía. Y pues ya, como se nos viene el tiempo encima, quiero que hagáis una conclusión, pero también que mencionéis algo de la precariedad laboral, cómo está la situación laboral en vuestras especialidades. Y si queréis empezamos por la izquierda, César, hablas tú tus conclusiones y bueno, habla un poquito del empleo, cómo está en plástica. Hombre, realmente si un especialista en cirugía plástica se quejase no sería justo. Es verdad que todos tenemos nuestros problemas en mayor o menor medida, pero la realidad dice que en España no está tan mal el aspecto laboral de un cirujano plástico. Ten en cuenta que es una especialidad que tiene un amplísimo campo de acción, una cartera de servicios también muy amplia, un programa formativo pues también extenso, y es una especialidad que puede entenderse desde un punto de vista transversal, es decir, como puede ser radiología, como puede ser anestesia, que contacta con muchísimas especialidades de esta forma transversal. ¿Salidas profesionales? Pues claro, entendiendo una especialidad mixta desde el punto de vista público y privado, pues son amplias. Si un especialista tiene la desgracia o voluntariamente prefiere no trabajar en un ámbito público, porque dice, oye, mira, prefiero dedicarme a otro tema, pues siempre tiene esa posible salida, con lo cual en España el problema del cirujano plástico existe, pero no es tan grave como el que pueda afectar a otras especialidades, afortunadamente. Muy bien, muchas gracias, César. Adrián, cuéntanos. Yo por concluir también el debate, no solo Sí, hablar de la eso precariedad es. laboral, que es la parte última. Es que se nos ha quedado del ahí. debate creo que estamos hablando del sistema MIR. Sí. Los futuros especialistas, en el año 2017 se cumplen 40 años del sistema, ya van a empezar a jubilarse las primeras promociones y creo que con 40 años, con los cambios que ha habido, tanto sociosanitarios como de otra índole, creo que no está mal revisarlo, con honestidad, y revisarlo para mantener el prestigio, para introducir términos que antes no había, de tensión, de competitividad y de meritocracia, etcétera. Lo que se ha comentado aquí, creo que eso es importante. La troncalidad es una oportunidad, pero hay que meter recursos. Ojo que los médicos en formación ponen mucho de forma asistencial en las plantillas, por eso hay esa demanda de las comunidades de tener residentes y quieren más y más, y ese es el gran debate en cuanto al número, que no se ha hablado del número, pero el número puede ser difícil de decir, y en ese sentido es necesario que saquen el registro especialista. Aunque el 80% de las contrataciones son del sistema público, hay un 20%, un 30% y creciendo del sector privado, y hay que analizarle con detalle para evitar la precariedad. Creo que las especialidades, si quieren mantener el prestigio y la movilidad internacional y europea, tienen que revisar la duración de los programas, y la precariedad hace falta registro de especialistas, distribución geográfica, que están mal distribuidos en la población española, y muy importante ver el peso, porque ha habido especialidades como la nuestra que ha llegado a tener un 45 y 50% extracomunitario
luego un 30, luego un 20, luego un 5. Afortunadamente ahora menos, pero claro, afortunadamente, ¿por qué? No, ahora es cuando es difícil decir si van a ir a una situación de excedentaria de especialistas, porque antes se formaban 50 hematólogos, se formaban 100, pero 50 se iban, tienen permiso de estudio, pero ahora se forman 100, a pesar de que lo hemos dicho y dicho y dicho de que ajusten, porque ya no hay extracomunitarios. Ahora van a competir por un puesto, 100, antes competían 50, con lo cual hay muchos factores para evitar la precariedad laboral. Y aquí se ha dejado en esta mesa, hay otras salidas profesionales, no solo la labor clínica de especialistas hospitalarios, están las facultades de medicina, hay asignaturas, creo que histología, anatomía patológica, las preclínicas, que no encuentran profesores por ningún sitio. Está la industria, está la investigación, está la epidemiología, hay otras áreas de la sanidad en que podrían también encontrar puestos. Lógicamente, lo que no nos parece muy adecuado es que con lo que cuesta formar especialistas se vayan. Y tampoco nos parece muy adecuado que en nombre de la marca España, licenciados de las facultades españolas se queden sin encontrar un puesto formativo. Por mucha marca España que sea y queramos traer a toda Sudamérica a formarse. Me parece que no es justo, pero bueno, a lo mejor no ha sido muy políticamente correcto. Con esto, Es la realidad, está muy bien expresada. Pues muchas gracias, Adrián. Te toca, Juana, terminar. Bien, estando de acuerdo con todo lo que han comentado mis compañeros, a mí me gustaría hacer hincapié en que me parece un buen sistema, pero que creo que se ha puesto claro dentro de la mesa que hay que hacer cambios también en el pregrado. Y ahí el sexto, yo creo que tiene que haber bastantes cambios en el sexto. Apuesto, aunque no se haya dicho por la ECOE de sexto, como una primera parte de evaluación en habilidades, conocimientos y procedimientos y técnicas que tiene que aportar el estudiante. Decir también sobre la precariedad laboral que es triste que nuestros profesionales que están muy cualificados y que en otros sitios están muy reconocidos, en nuestro propio país no lo sean así. Y sean, digamos, ninguneados por parte de la Administración, que oferta es quien contrata al 80 o el 90% de todos y realmente los está pagando muy mal y haciendo muy malos contratos. Yo creo que eso es fundamental, un reconocimiento sobre lo que no se puede contratar por horas, no se puede contratar por días, y hablando de medicina de familia, no se puede contratar a un 75%, o no se puede contratar sin continuidad asistencial, donde se nos queda el seguimiento del paciente, sea adulto, niño o anciano. Quiero decir que ahí tengo que hacer una reivindicación clara, este no es el sistema que queríamos. El sistema es bueno, me parece muy bueno, tiene que hacer cambios. El registro de especialidades, clarísimo e imprescindible, llevamos con él no sé cuánto tiempo, pero creo que ahí es fundamental. Y el papel de las sociedades científicas. Y respecto a la residencia, pues a mí es que me parece que es un campo donde se disfruta muchísimo, donde se puede aprender muchísimo y donde hay que ser exigente, claramente exigente, con quien te está dando la docencia, con el sistema que te contrata y contigo mismo para poder después ser un profesional excelente, ¿vale? Como son casi todos, ¿eh? Yo soy muy positiva, son casi todos. Sí, muchas gracias, Juana. Pues Fernando Caballo, por favor. Bueno, yo la llamada central es a una reflexión conjunta, a una reflexión centrada en las necesidades de la sociedad, a un intentar crear foros donde debatir en interés de esa sociedad y no en interés de cada uno de los grupos o lobbies que podemos representar. Esto en primer lugar. Esto significa también hacer un continuo, que lo estáis comentando todos, en lo que es la trayectoria curricular, acompañar al futuro médico desde el principio, informándole bien de las diferentes opciones, clarificar esas opciones. Ahora prácticamente la única salida es la clínica y el fogonazo, digamos, de la fascinación por determinadas especialidades. Y esas especialidades a lo mejor son las que necesitan menos personas en un momento dado dentro del sistema. Por lo tanto, las comisiones tenemos que adecuar el número de plazas que se ofertan a dos realidades que yo creo que en este momento no existen: a nuestra capacidad formativa, que podría ser utilizada para esos extracomunitarios, etcétera, pero en un sistema paralelo de la misma calidad de fellowship, como existen en muchos países, donde explotar nuestras capacidades formativas, pero al mismo tiempo reducir el número de plazas del propio MIR a las que realmente necesitemos, y desde luego precariedad laboral. Estamos en un medio especializado, pero si esto fuera en un medio generalizado,
hablar de precariedad laboral en medicina es casi un insulto a la sociedad en este momento. Hay que tenerlo en cuenta. Tenemos tasas superiores al 20%, tasas cercanas al 50% de la gente joven, y estamos hablando de precariedad laboral relativa. Entonces estamos a tiempo, pero a cambio de eso, ¿qué estamos ofreciendo? Una incertidumbre en cuanto a los años necesarios para entrar en el campo laboral, y en paralelo pues una exigencia de excelencia. Yo creo que jugar todas estas cartas son las que tiene que hacer que formemos los médicos que necesitemos, pero no solamente para solo el sistema público, sino en todos los sentidos, y luego mantener ese criterio de que el médico es una buena opción, que se va a colocar, pero claro, no todos en las especialidades que fascinan tecnológicamente cuando se está en tercero de medicina, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Pues ya para concluir, Fernando también. Bien, estando de acuerdo con la visión general que ha hecho mi otro Fernando, yo como pediatra es con lo que tengo que hablar. Y yendo a la precariedad en pediatría, no hay pediatras en paro. En ese sentido no hay precariedad. Pero sí hay precariedad en lo que ha señalado muy bien Juana. Contratos por un tiempo muy limitado, a un 75%, cuando es un sistema público, con una falta de continuidad, y sobre todo en plazas con especial dificultad. Por ser pediatra del centro de Madrid todo el mundo quiere, pero de no sé qué pueblo de por ahí pues no todo el mundo quiere, y esos niños también necesitan esa asistencia. Por lo tanto, esa precariedad sí que hay que ponerla sobre el tapete. Siguiendo con los pediatras, has dicho antes que las comunidades querían más y más y más MIR. No, no es cierto. En respecto a pediatría, concretamente, Castilla-La Mancha el año pasado disminuyó en una plaza, Madrid disminuyó en 5 plazas y el País Vasco en 6 plazas, lo disminuyeron. Tienen su justificación. Castilla-La Mancha, ¿para qué quiere formar pediatras que no se van a quedar en Castilla-La Mancha, se van a ir a otra parte? Recuerdo lo que dije con anterioridad, de que las que pagan son las comunidades, ¿no? Entonces, una cosa es lo que dice la Comisión Nacional de la Especialidad, que lo acabamos de decir, la de pediatría, lo que queremos, justificándolo, y otra cosa es lo que nos dicen y luego el caso que nos hacen. Sí que es cierto una cosa, en pediatría en general, sobre todo en atención primaria, sabemos, están documentadas, que hay un número de puestos donde pone pediatría que están ocupados por no especialistas en pediatría. Por lo tanto, puesto que no hay pediatras en paro y vuelvo a defender el sistema de pediatría de atención al niño que se da en España, nosotros solicitamos más plazas de pediatría. Sin embargo, año a año nos las están bajando. Y de las 432, y no hemos hablado de las unidades docentes multiprofesionales y de cómo están capacitadas todas o no para dar docencia, que de eso también probablemente habrá que hablar en otro momento, pero las 432 que existen, pues vamos bajando año a año, y el año pasado nos concedieron solo 392, cuando hay falta de pediatras. Por lo tanto, nosotros sí reivindicamos que existan más convocatoria de plazas MIR para pediatría. Sería nuestra gran reivindicación, porque realmente hacen falta. Por lo tanto, si a otros años se habían dotado económicamente, puede que a partir de este año, como estamos mejorando, pues a lo mejor se vuelven a dotar. Pues muchas gracias. Yo lo dejamos aquí. Os doy las gracias porque ha sido muy interesante y se han quedado muchísimos temas por hablar, pero que dan para muchísimos debates. Así que os emplazo cuando queráis y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.